Las pruebas aducidas entonces permiten arribar al estándar probatorio requerido acerca de la responsabilidad penal de la acusada en los dos punibles endilgados. Ciertamente, la autora de la fuga fue Merlano Rebolledo y Merlano Manzaneda actuó como cómplice, pues hizo parte de un amplio plan criminal y en este también se usó el instrumento o instrumentalizó a su hermano, quien si bien actuó de forma voluntaria, esto no descarta la tipificación de la conducta como pretendió la defensa, pues como impone el mismo artículo 188D del Código Penal, el consentimiento del adolescente no exime la responsabilidad penal y la perspectiva de política criminal de los menores deben estar exentos de la participación en los delitos de los adultos. Lo expuesto ineludiblemente conlleva a colegir que la Fiscalía sí cumplió con la carga de demostrar las hipótesis delictivas de la acusación, esto es, el uso de menores de edad para la comisión de delito agravado en concurso heterogéneo con fuga de presos, no quedando más que impartir la confirmación a la sentencia, pasando al tema de la corrección de la dosificación de la pena como lo solicitó la Fiscalía. La dosificación de la pena. Es claro que se demostró la responsabilidad de la acusada de manera que la decisión de primer grado en punto a condenar a la ciudadana Merlano Manzaneda es ajustada a derecho. Sin embargo, como se advirtió en líneas previas, la prenombrada debió ser condenada como coautora del delito del artículo 188D del Código Penal. De manera que en la tasación de la pena no debió considerarse la disminución del inciso tercero del artículo 30 del Estatuto Penal. Entonces, el uso de menores para la comisión de delitos prevé una pena de 120 a 240 meses de prisión, que con la circunstancia de agravación del inciso 4 del artículo 188D, los extremos punitivos pasan a un mínimo de 160 meses y a un máximo de 360. Y atendiendo los criterios del artículo 61 y siguientes del Código Penal, los cuartos de movilidad son los siguientes: cuarto mínimo de 160 a 210, primer cuarto medio 210 a 260, segundo cuarto medio 260 a 310 y cuarto máximo de 310 a 360 meses. Entonces, en la audiencia de formulación de imputación del 5 de octubre, la Fiscalía indicó circunstancia de mayor y menor punibilidad. En cuanto a la primera, el haber obrado en coparticipación criminal, artículo 58, numeral décimo. Respecto a la segunda, carencia de antecedentes. Pero tal aspecto no fue examinado por el ACUO y la Fiscalía no argumentó sobre el mismo con una proposición concreta. Más cuando, dada la naturaleza de los hechos y las adecuaciones, es claro que tendría que actuar con otros y la misma circunstancia sería doblemente considerada si se acogiera a la causal referida, no siendo pertinente entonces fijar la pena superando el cuarto inferior de punibilidad a la carencia de antecedentes, determinando entonces la sanción por el delito de mayor gravedad no solo por bien jurídico ofendido, sino la punibilidad discernida en 160 meses de prisión, que es la pena legalmente establecida. Y a su vez, atendiendo a las reglas del concurso descritas en el artículo 31 del Código Penal, dicho quantum debe aumentar hasta otro tanto por el delito de fuga de presos que prevé una pena de 48 a 108 meses de prisión. Pero atendiendo que esta conducta se endingó en calidad de cómplice, los extremos se modifican de 24 a 90 meses y la sala estima proporcional y necesario aumentar en la misma cantidad que ponderó la instancia, esto es 6 meses, porque nuevamente la Fiscalía nada argumentó en tal tópico para quedar entonces en 166 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la sanción principal. Estas serán las modificaciones que hace el tribunal. Los subrogados penales. Tal como lo solicitó el delegado fiscal, la modificación de la pena realizada conlleva que Merlano Manzaneda ya no pueda ser beneficiaria de la prisión domiciliaria concedida por la instancia, menos a la suspensión condicional de la sanción. En cuanto a esta, el artículo 63 exige que la sanción irrogada sea inferior a 4 años, requisito que se incumple ampliamente en el presente. A su vez, el artículo 38b establece como primer requisito que el delito por el que se condena consagre una pena mínima en abstracto inferior a 8 años, lo cual no ocurre en el presente caso, pues el mínimo del atentado contra la libertad individual y otras garantías y el uso de menores es de 180, en el artículo 188 es de 120 meses de prisión, haciéndose inviable la concesión de la gracia. Luego, el cumplimiento de la pena y la captura. Siendo criterio desarrollado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, una vez anunciado el sentido de fallo condenatorio, realizar la corroboración objetiva de la improcedencia de los juzgados penales, se impele al juzgador cumplir con la regla general de ordenar la captura inmediata para el ahora condenado comienza a descontar la sanción impuesta. Para apartarse de esta regla jurisprudencial, el juez debe motivar razonablemente por qué no hace necesario librar la orden. Y en sintonía con esta posición,
en la radicación 130-156 de 2023 se estableció que excepcionalmente el juez podrá abstenerse de ordenar la captura inmediata y debe ser la motivación. Pero frente a este tópico, la instancia indicó, comillas, como la acusada se encuentra en libertad una vez ejecutoriado el presente fallo, líbrese de la respectiva orden de captura en contra a través del juez coordinador del Centro de Servicios Judiciales, porque aparecía que estuvo al tanto de los llamados para atender el juicio oral y que ni siquiera fue necesario disponer la conducción por vía policial y que se sabe dónde reside, siendo esta la determinación del ACUO en punto a no ordenar la captura hasta tanto la decisión quede ejecutoriada, sin dejar de considerar que opera la prohibición de reforma peyorativa, dado que la Fiscalía no impugnó concretamente en este tema. Lo anterior porque si bien en octubre de 2019 se ordenó su captura para la formulación de imputación, como resolvió el juez de control de garantías en aquel momento, tal aprehensión fue innecesaria ya que la procesada nunca se negó a comparecer, lo que conllevó en su momento al juez constitucional a colegir que no confluían los requisitos para imponer la detención preventiva y consecuentemente ordenó su libertad inmediata y en esas circunstancias se ha adelantado el procesamiento. Luego estas circunstancias se mantienen porque decimos la Fiscalía no presentó proposiciones para refutar lo que designó la instancia. En mérito del expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, modificar los ordinales primero y segundo de la sentencia dictada el 13 de septiembre de 2022 por el Juzgado 20 Penal de Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, en el sentido de condenar a la ciudadana Aida Victoria Merlano Manzaneda, identificada con la cédula 1234095-758, como coautora del punible del artículo 188 de inciso 4 del Código Penal, uso de menores de edad para la comisión de delitos y cómplice del delito de fuga de presos, establecido en el artículo 448 y la pena de 166 meses de prisión y accesoria inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la sanción principal. Segundo, revocar el ordinal 4 de la decisión conmutada en su lugar, negar el beneficio de la prisión domiciliaria y confirmar en los demás la misma providencia. Tercero, declarar que contra esta sentencia no procede ningún recurso ordinario, salvo el extraordinario de casación. Notificar a las partes en estrados, cúmplase y devuélvase a la oficina de origen. Los magistrados Fabio David Bernal Suárez, Luis Enrique Bustos y Mario Cortés Maecha. En esta forma, pues entonces a los asistentes quedan debidamente notificados en estrados de la decisión para la cual fueron convocados a esta audiencia. ¿Alguna manifestación de la Fiscalía? La Fiscalía no tiene audio, tiene un problema técnico. Preguntamos al Ministerio Público. Señoría, sin ninguna manifestación. Gracias. Gracias. Preguntamos a la defensa de Aida Victoria Merlano Manzaneda. Sí, su señoría, he escuchado los argumentos de su despacho y si bien es cierto esta decisión no tiene recursos, se interpondrá demanda de casación en contra de la misma dentro del término legal, avisándole a su despacho dentro de los 5 días hábiles siguientes. Muchas gracias. ¿Pero usted interpone desde ahora el recurso de casación o espera los 5 días? Esperamos los 5 días, su señoría. O sea que no tengo por interpuesto el recurso en este momento. Sí, en este momento lo interponemos, su señoría. El recurso de casación. Queda claro que interpone el recurso de casación en este momento, por lo tanto estará pendiente de los términos que indique la Secretaría. La defensa de Isabel Feli Barajas. Ninguna manifestación, su señoría. Muchas gracias. La señora Aida Merlano Manzaneda, ¿alguna manifestación? Ninguna manifestación, señor juez, solo lo que manifestó mi abogado. Bueno, gracias entonces a todos por la asistencia, que tengan buen resto de día y la audiencia ha terminado. Pueden desvincular, pueden apagar los audios y los videos.